humanos y quien, un poco como mi caso, pero con otra nacionalidad, ha tomado la causa cubana como suya. Mica, gracias. Muy buenos días, realmente agradezco la invitación a este tan importante evento. Gracias a Liberty Plus y al Adam Smith Center for Economic Freedom y al Free and High Center for the Study de UCEMA. Gracias por recibirnos en su casa. Es un honor estar aquí con ustedes para compartir algunos datos preliminares, una investigación en curso sobre los grupos de amistad argentino-cubana, para que conozcamos un poco más sobre los actores y el funcionamiento que tanto nacionales como internacionales. Yo creo que ahí ya en la presentación de Beretti me dio todo el marco internacional, así que algunas cosas las voy a pasar por alto. Tenemos el contexto de ALBA versus ALCA y CELAC versus OEA, así que ya está el contexto internacional. Ustedes son estudiantes, la mayoría de los jóvenes que están aquí de Ciencia Política y Relaciones Internacionales, ya tienen como esa introducción de cómo actúan estos actores en el concierto internacional y en el funcionamiento, en definitiva, de las instituciones democráticas y los organismos internacionales. Voy a pasar acá. Entonces, el objetivo de este informe, en definitiva, es identificar los actores y también cómo influyen en la toma de decisiones del gobierno a nivel nacional, el vínculo de Argentina con el gobierno totalitario de Cuba y cómo influye también en las decisiones de Argentina en sus ministerios, a nivel de las provincias, en el Ministerio de Relaciones Exteriores, incluso en el voto en Naciones Unidas a la hora de la Asamblea General de la ONU cada septiembre, cuando Cuba impulsa el voto condenando el bloqueo, que es muy funcional para el régimen cubano, para hacerse el víctima, que la causa de todos sus males es Estados Unidos. Y después, por otro lado, bueno, para ganar un asiento en el Consejo de Derechos Humanos o para evitar que lo condenen en dicho organismo. Entonces, para comenzar, yo quería traerles algunos conceptos, porque la verdad es que en esto, la definición general de la amistad y las relaciones entre las naciones. O sea, estamos hablando de la amistad entre Argentina y Cuba. Bueno, ¿de qué hablamos? Entonces, en definitiva, voy a las bases, la Carta de Naciones Unidas, que en definitiva nos pide desde ya en su preámbulo reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la persona humana. Recordemos, doy por obvio que uno sabe por ahí que en Cuba se violan sistemáticamente los derechos humanos y que hay un gobierno totalitario desde el año 1959, es la dictadura más longeva de la región. Entonces, Argentina, que es un gobierno, es un país, la República Argentina, un gobierno democrático, mantiene vínculo de amistad con un gobierno totalitario. Lamentablemente, en estos 79 años de firmada la Carta de Naciones Unidas, no hemos sabido cómo hacer valer que realmente se respeten las obligaciones emanadas de los tratados, porque Cuba es el miembro de la ONU, viola sistemáticamente los derechos humanos, firmó, no ratificó los protocolos de derechos, pero en definitiva está ahí. Las Naciones Unidas es un organismo internacional que en 79 años
no ha logrado ser eficiente en que realmente los países miembros actúen, porque no es el único caso es el de Cuba, en el cual trabajo, pero sabemos que hoy en el concierto internacional las democracias son una minoría. O sea, el voto en un Estado, un voto en la Asamblea General de la ONU, los países democráticos estamos en minoría. Las dictaduras en toda su expresión, sean teocráticas, cleptocracias, sistemas de partido único como es el de Cuba y sucesivamente, son la mayoría en este concierto internacional. Entonces, ya como para pasar, el otro concepto que tomo es el dado de los grupos parlamentarios, porque parte de la investigación es cómo se da esta diplomacia parlamentaria. Entonces tomo la definición que la da el Congreso, que es que los grupos parlamentarios de amistad, en definitiva, son grupos binacionales que se conforman para fomentar la comunicación bilateral y multilateral entre parlamentarios de cada país. Y fortalecer la cooperación parlamentaria internacional para el logro de objetivos comunes, en definitiva, intercambiar experiencias parlamentarias. Yo me pregunto, ¿qué experiencias queremos que nuestros legisladores elegidos democráticamente aprendan de los parlamentarios cubanos que son elegidos en una pantomima de elecciones donde no son libres, no son plurales, en definitiva no son democráticas? Entonces, que se conforman, y esto está, vamos a ver, los grupos parlamentarios bueno, elegidos del PJ, del UCR, incluso del PRO, que conforman estos grupos parlamentarios, ni hablar del Partido Solidaridad, Socialistas, pero conforman estos grupos para intercambiar experiencias parlamentarias. Y por otro lado, voy a trabajar fundamentalmente para identificar cuáles son los actores de intercambio cultural entre los actores de la sociedad civil. Entonces voy a la definición en definitiva de la UNESCO, donde fomentan la diversidad cultural, recomiendan los acuerdos internacionales que estiman convenientes para facilitar la libre circulación de las ideas por medio de la palabra y de la imagen. ¿Qué pasa cuando las ideas son antidemocráticas? Instan a la violencia política o generan divisiones en la sociedad y llaman a la confrontación de clases. En definitiva, el comunismo es eso, es lucha de clases. No trabajan para la paz, no llaman a la concordia cívica. Vamos a la misión de Naciones Unidas, es en definitiva, se conformó para promover la paz mundial. Entonces, cuando se promueven ideas que van en detrimento de la paz social, en definitiva ya se van desvirtuando, por decirlo de alguna manera. Entonces, vamos ya al desarrollo del caso del agua. El caso podría ser, en definitiva, las relaciones diplomáticas parlamentarias del Poder Ejecutivo y el intercambio cultural y la cooperación de la sociedad civil. Voy directamente a los grupos. Yo lo que he hecho fue tomar todos los listados, identificar a qué partido representan, y vemos que prácticamente el 70% representan al PJ, que en sus distintas expresiones, sean partidos provinciales, Frente Renovador, Unión por Todos ante Frente para la Victoria, etc. Hay un 15% de miembros que son de la UCR, un 10% del Partido Socialista, Solidaridad y todo es como más tendencia de izquierda. Y hay 2 del PRO, yo digo como hay un poco perdidos, y ahora vamos a ver también en cuanto a las relaciones diplomáticas de los gobiernos del Poder Ejecutivo,
También vemos que por ahí el gobierno de Mauricio Macri también estuvo un poco desorientado realmente en cuanto a su relación con Cuba. Y yo me pregunto de dónde salen estos vínculos, porque hay un 70% de vínculos. Uno ve que la mayoría de estos partidos pertenecen a la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, COPAL, y recuerdo en la Cumbre de las Américas de Panamá, donde Cuba fue invitado Raúl Castro, a pesar de no ser un país miembro en función plena en la OEA. Ustedes saben que la Cumbre de las Américas es una instancia de reunión presidencial de la Organización de Estados Americanos, que se reúne en los cancilleres anualmente. Este año va a ser en Asunción, pero cada 3 años se reúnen los presidentes, miembros de la OEA. Como estaba en 2015 el contexto de acercamiento entre Estados Unidos y Cuba, el presidente Obama se reúne con Raúl Castro en la Cumbre de las Américas. COPAL estaba súper activo, digamos, y los argentinos que estaban ahí, miembros de partidos políticos, etcétera, que gritaban CELAC sí, OEA no, en la Cumbre de las Américas, como pleno boicot a la cumbre, eran muchos miembros de COPAL. Obviamente coinciden en cuáles son los espacios donde comparten estos actores. El Foro de San Pablo, que ya lo mencionó, donde el Foro de San Pablo no solamente están los partidos políticos, sino también los movimientos políticos, Movimiento Evita y tantos. Hay 12 agrupaciones en representación de Argentina. Entonces, que es Movimiento Evita, Movimiento Libre del Sur, el Partido Comunista, ni hablar, el Partido Humanista, el Partido Intransigente, el Partido Obrero, Revolucionario, en fin, todos los que son afines, ¿no? Entonces, para evaluar quiénes son los que conforman, fui a donde a nivel internacional se vinculan, toda la internacional socialista, donde está la UCR. Bueno, Cuba no está. Entonces yo digo, bueno, ¿dónde más está Cuba? Entonces, además del Foro de San Pablo, la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina, ahí sí está el Partido Comunista de Cuba. Y son estos espacios donde establecen relaciones y por demás. Bueno, para hacer un poco de historia, después del 59, cuando gana en Sierra Maestra Fidel Castro, que toma el poder y traiciona su promesa de llamar a elecciones, él empieza a recorrer. Ayer alguien recordaba que también visitó Venezuela. Se reunió con Frondizi, visitó Argentina, pero bueno, fue en el 62 con el voto de la suspensión de la OEA y la abstención de Argentina, que ahí se rompen las relaciones y se retoma en 1973 con Cámpora. En ese gobierno ya Cámpora tenía como ministro a José Gelbhardt, que era comunista, el ministro de Economía, era comunista y peronista, que se había acercado a Perón en la década del 50, y fue el que facilitó el otorgamiento del famoso crédito que hizo Argentina a Cuba, y del cual después Macri quiso acercarse a Cuba para reclamarlo, y cada gobierno, cada tanto sobre todo cuando estamos en crisis económica, nos acordamos de quiénes nos deben. Pero bueno, él era una figura importante que recomiendo por ahí investigar un poco más. Él viajó a Cuba, estuvo reunido con Fidel Castro. En esa misma época, acuérdense que en Cuba hubo también una pantomima de presidente, que fue Ortigoz, entre el 59 hasta el 76, que después se votó la Constitución y Fidel Castro empezó a institucionalizar su liderazgo autoritario. Pero Ortigoz visita Argentina, Córdoba, con el Cordobazo, con un aniversario del Cordobazo, se reúne con sindicalistas, etc.
No me voy a detener simplemente como para que tengan en cuenta que ya el vínculo con el peronismo fue ahí, fue tan importante que fue el que tomaron la iniciativa de retomar las relaciones diplomáticas. Ahora, Alfonsín, que uno lo llama como el padre de la democracia, con la importancia que tiene una visita de Estado, fue el primer presidente, bueno, democrático después de la dictadura militar, pero fue el primer presidente que visitó Cuba y estuvo ahí abrazando a Fidel Castro, lo pasó muy rápido. Después vino el gobierno de Menem, que mantuvo cierta distancia, solamente en encuentros multilaterales. El gobierno de la Rúa, que venía de una corte radical, seguía condenando a Cuba en algunas cosas y seguía haciendo juego en Naciones Unidas en otras. Era un poco ambiguo, lo mismo Duhalde, incluso personas como Gil Lavedra y Fernández Mejide en algún momento pedían la abstención y no la condena a Cuba en Naciones Unidas. Entonces, para recordar un poco más de la historia y para... Bueno, después ya las relaciones carnales con Cuba, con el kirchnerismo, la paso muy rápido porque ya tengo poco tiempo, pero era simplemente como para... Y viene Macri, que Malcorra se reúne con el canciller cubano en el 2016 para buscar para que haya una reunión bilateral entre Macri y Raúl Castro, no sé por qué, hay que preguntarse. Si no se dio es porque Raúl Castro no ha querido. Después sí, Macri se reunió con Díaz Canel, que ya asume en el 2018, y Marcos Peña, que buscó también ese acercamiento, fue el que visitó Cuba. Fernández era como volver a la era kirchnerista, lo pasó por obvio, pero simplemente, y ahora en la era Milei, que ha anunciado que no va a designar embajador y que Mondino, la canciller, denunció que Cuba participó en ciertos y provocó disturbios en la... Aquí está como la línea de tiempo, entonces yo lo puse al estilo semáforo de las relaciones diplomáticas, como para que vean quién tiene un vínculo cercano ideológicamente, y facilitó ciertas, y hizo el abrazo del oso con una dictadura como la cubana, y quienes no. Pero lo voy a pasar súper rápido porque además por ahí era simplemente como el contexto para explicar que en esos grupos parlamentarios, vienen de estos países, y está el contexto también de los gobiernos, esas idas y venidas, y con la era Kirchner se consolida ese vínculo. Y ahí empiezan a promoverse una cantidad de acuerdos de cooperación universitaria y científica. Entonces, de los grupos parlamentarios, o sea, que se reúnen, básicamente el embajador de Cuba acá en Argentina, con los parlamentarios que por ahí son de las provincias, esos parlamentarios de las provincias facilitan al embajador reuniones con universidades e instituciones, con los gobiernos provinciales, para generar acuerdos, y ahí está la expansión de la influencia cubana en las provincias, y ahí se empiezan a instaurar proyectos científicos de distintas índoles. La USAM tiene 5 acuerdos, pero así y se crean redes universitarias, redes de biólogos, redes de lo que sea entre cubanos y argentinos. He encontrado un montón y todavía sigue. Bueno, después las actividades culturales en todo el país surgen también a veces de estos mismos grupos parlamentarios, porque se ve que por ahí el que preside el grupo parlamentario en cada año se van renovando, obviamente porque terminan los mandatos de los diputados, y cada 2 años se van renovando, ¿no? Y son los que por ahí son los que promueven las actividades culturales y están en las presentaciones, en el cine, el ciclo de cine de aquí y allá, las cosas. E incluso, ustedes vieron, fue bastante escuchado el caso del Chaco, de las escuelas de Seremos como el Che. Después este emerenciano que estuvo el
escándalo ahora de un femicidio en el Chaco. Es una persona que ha viajado muchísimo a Cuba, hay un vínculo claro, es funcionario y tiene los vínculos con el gobierno del Chaco y ha promovido escuelas de Seremos con el Che, y ahí está clara cómo se empiezan a entretejer de los vínculos políticos del grupo parlamentario a las actividades culturales y hasta actividades en las escuelas o a fundar escuelas sociales que no son otra cosa que el centro de adoctrinamiento. Bueno, esto como para recordar también cuando murió Fidel, los homenajes fueron múltiples actores. Estoy todavía trabajando en el mapeo de quienes fueron condescendientes y alabando a Fidel Castro cuando falleció en el 2016. Bueno, ni hablar de estos personajes, conoce la Asociación de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, que denuncian la dictadura militar, pero se abrazan con los dictadores. Y eso es más conocido, y el vínculo con los sindicalistas. Cuando se hacen marchas, los cubanos en Argentina por la Libertad se manifiestan en la embajada cubana, son los amigos de la CTA y ATE, además del Partido Comunista, etcétera, los que impiden a los cubanos que están exiliados aquí a que se manifiesten. O sea, los cubanos en Cuba no tienen derecho a manifestarse y aquí son impedidos por los argentinos, estos actores sociales y políticos, sindicalistas, son cómplices de la dictadura cubana e impiden a que los cubanos exiliados también gocen del derecho a manifestación aquí en Argentina. Incluso se regocijan de que van para la manifestación del 1 de mayo a La Habana, vienen, o sea, evidencian, está claro el vínculo con el régimen cubano. De hecho, todas las casas, hay más de 80 casas de amistad en todo el país. La mayoría, por lo que he podido ver, tienen apoyo de algún gremio o sindicato. Entonces son financiadas por los sindicatos, esas casas de amistad argentino-cubana. Pero bueno, estos son simplemente los primeros hallazgos. Agradezco la atención, lamento no tener más tiempo, pero cualquier cosa dejo aquí los contactos para seguir charlando. Muchas gracias.